Bien, ahora vamos a ver el tema de termodinámica. Termodinámica es importantísimo y muy interesante. Bien, acá lo que te dice es que el calor que va a ceder es igual al calor que lo va a aprovechar. O sea, cuando hay interacción entre dos sistemas. ¿Qué más te dice? Que la cantidad de calor se define de esta manera, ¿no? Como un calor específico por la masa y por el cambio de temperatura. Acá básicamente hay dos ecuaciones, porque son cambios de estado y variaciones de temperatura. O sea, clásicamente es como que tienes, digamos, agua. Tú necesitas meterle cierta cantidad de calor para llevarlo de una temperatura a otra, calentarlo, digamos. ¿Cuánta cantidad de calor le tienes que meter en tu cocina para calentarlo de 20 grados que haya estado a 100 grados, por ejemplo? Y luego, cuando hay un cambio de estado, un cambio de fase, ¿qué cantidad de calor se necesita? Porque la temperatura es la misma. Es como que tú sabes que puede haber agua a 0 grados y agua y hielo a 0 grados. O sea, la misma temperatura puede estar en dos estados. Es porque hay un cambio de estado ahí. Entonces, ¿qué cantidad de calor necesitas para hacer ese cambio de estado? Bueno, una constante por la cantidad de masa. Bueno, aquí está, ¿no? La masa por un lambda que dice acá. Pues incluso, por ejemplo, ahorita estamos a 3 grados, creo que estoy ahorita. Pero todavía encuentro hielo. Ya, pero ese es otro tema. Otra forma de explicar. Bien, eso es lo que te dice acá. Las leyes de la termodinámica. Uy, esto es importantísimo. Mira, yo recuerdo que en la universidad tenía una amiga, hasta ahorita, bueno, aunque ahora está casada. Entonces, ¿cuál era lo interesante, lo gracioso? Que cuando querían sacarla a bailar, y ella le preguntaba si sabían las leyes de la termodinámica. Y no sé, pero es anecdótico eso. Bien, la primera ley te dice que la cantidad de calor que tú le vas a dar a un sistema va a servir para dos cosas: para cambiar la energía interna y para realizar trabajo. Esa es la primera ley. La segunda ley es la ley de la entropía. Uy, esto es simple, pero a la vez complejo. En resumen, lo que te dice es que la entropía de un sistema siempre va, o bueno, un sistema, cualquier sistema que sea, va a ir siempre a aumentar su entropía. Eso es lo que te dice. Hay un video interesante de Veritasium, del canal, donde pregunta qué es lo que nos da el sol. La mayoría dice que energía, pero la verdad es que no, porque la energía siempre se conserva. O sea, al final la energía que llega a la Tierra, al final se va a ir. Lo que nos da el sol es una entropía baja. Es muy interesante hablar de entropía y complejo también. Bueno, la tercera ley te habla de, acá dice, ¿no? Que Triti, Sacón es ley, no se olviden, termodinámica. Entonces lo que te dice es que el ser absoluto no se puede alcanzar. En resumen es lo que te dice. Y que teóricamente el ser absoluto pararía todo movimiento molecular. O sea, la muerte. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá te habla del tema de la eficiencia, ¿no? La eficiencia no es muy complejo digamos, de definir, pero es bien útil. Y esa eficiencia se habla en todo, o sea, no solamente en el tema técnico, sino en el tema administrativo también. Pero en este caso, de la termodinámica, se define, mira, cuánto calor tú aprovechas respecto a lo que tú recibes. Siempre va a haber pérdidas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero realizar trabajo, ¿cuál es mi eficiencia? Se da cierto calor, pero lo cierto es que eso se va a perder en cambiar la energía interna. Y al final lo que se aprovecha de trabajo solamente es un porcentaje. Y acá te lo define de esta manera, ¿no? Si hay una transferencia de calor de un cuerpo a otro, por ejemplo, va a ser la cantidad de calor que se transfiera respecto a lo que ha entrado. Dicho de otra manera, que también se puede escribir directamente con la relación de temperaturas. Bien, vamos por los ejercicios que es interesante. Entonces, de frente vamos a irnos al, con Skynet para no demorarme. Mira, estos acá están bastante sencillos. Dice, ¿cuánta energía se requiere para evaporar 4 kilos de agua? Calor específico es esto. O sea, simplemente sería una multiplicación, ¿no? El calor específico por la cantidad de kilos. Acá hay que tener cuidado. Megajoule, dice, o sea, 10 a la 6. Entonces multiplicas y te salió. Y ya está. Es el primero. 4 kilos, 4. Multiplicamos por ese de acá, ¿no? 10 a la 6. Esa es la cantidad que necesitas. Y nada más. De repente se puede analizar acá cuánto representa esa energía, ¿no? Cuánto representa en gas o en electricidad, etcétera. Pero eso no lo vamos a hacer. El 2 dice, esto es interesante, mira, se coloca una moneda hecha de una sustancia, no importa cuál, que tiene esa densidad y una capacidad calorífica de tanto, sobre hielo derretido. ¿Cuál fue la temperatura inicial de la moneda si estaba completamente sumergida en el hielo? Dios. El calor, el calor específico de fusión de ojo del hielo es tanto. Acá hay que asumir algo, que es este.
De hecho, acá esto no lo hace, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta solución que hace, que le sale esto. 1500 Kelvin, eso es demasiado. Entonces yo lo tengo acá. Tú tienes hielito, pones una moneda que obviamente está más caliente. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a derretir. Entonces, ¿qué cosa es lo que sí o sí tenemos que asumir? Cuando la moneda está, como está caliente, empieza a derretir el hielo. Entonces, vamos a asumir que el volumen, porque al final esto como que se hunde, la cantidad de volumen que va a convertir en agua va a ser la cantidad de volumen que tiene la moneda. Claro, no necesariamente esto es correcto, ¿no? Pero es lo que tenemos que asumir. Entonces, el volumen de moneda va a ser el volumen de agua que se convierta. ¿Ok? Si nosotros partimos de esa relación de la densidad masa entre volumen, tienes que el volumen es masa entre densidad. Si comparamos los dos volúmenes y despejas la masa, te sale que la masa de agua debe ser la densidad del agua por la masa sobre la densidad de la moneda. Ahora, ¿qué más? El calor que la moneda va a ceder, porque se supone que la moneda está caliente, ¿no? Es el calor que va a recibir el agua. Dicho de otra manera, el calor de la monedita, que en este caso es un cambio, ¿sí? Porque estaba a cierta temperatura y luego bajó a otra temperatura. Ahora, ¿a qué temperatura bajó? Se supone que bajó a 0 grados, porque al final tiene que haber un equilibrio. ¿Ok? Entonces sería la masa de la moneda por su calor y por esa variación de temperatura. Eso tiene que ser igual como el agua sufre un cambio de fusión, o sea, se vuelve hielo, sería su calor específico por la masa de agua. Vamos a dibujar. Pues cierto, estoy con una pizarra, ¿no? Desde la clase pasada ya estamos desde el video pasado. Bien, entonces acá te da la masa de la moneda. ¿Ok? La masa de la moneda es igual al calor específico, que de hecho te lo dan de dato. El hielo es 330, dice. 330 kilojoules. Ok, esto es 330 kilojoules, ¿no? 10 al cubo joules. Ya, eso lo voy a dejar. Eso simplemente se opera. Masa en este caso, del agua. Mira, masa del agua va a ser la densidad del agua que se conoce, ojo, porque la densidad del agua es 1000. La masa de la moneda, masa de nada moneda, que no sabíamos, pero lo ponemos ahí. La densidad de la moneda, que también te lo dan. Es 900 o algo así. Entonces, la masa moneda se va. Y de ahí es que nos queda esta variación de temperatura, que sería la final menos la inicial, ¿no? Cero menos la temperatura final. O al revés, ¿no? Perdón. La temperatura que tenía el inicio menos la final, que es cero. O sea, básicamente T nada más, la que necesitamos. Este C pasaría a dividir, ¿no? Pero este C la conocemos, porque esto es de la moneda. Y el calor específico de la moneda te lo dan. Ese era del agua. La densidad la conocemos, mira, 9000 kilos. Todo está en kilos, así que no hay que preocuparse. El hielo es 330, ¿ok? Y el calor específico 0.22. ¿Ok? Entonces acá sería este entre 0.22. Arriba es 330. ¿Ok? Y verá lo que salga. Aquí está, yo lo tengo operado. Porque esto yo lo hice en la pizarra, me acuerdo. Ya, me sale 167 grados centígrados. Vamos a poner acá la temperatura. Ok, opérelo y confirmas. 167 grados centígrados. Pero de esa manera hay que verlo. Okay. Acá Skynet, ¿cuánto me sacó? 1500 Kelvin, ¿no? No sé cómo. No, eso está mal. No, por el siguiente. Dice, ¿cuál es la temperatura de un gas monotómico? Si se sabe que la energía interna de 2 moles es esto. Mira, esta es aplicación directa, pero también viene un concepto de tema de los monoatómicos. Que acá yo le pregunté a Skynet qué es ese tema del monoatómico, ¿sí? Porque no me acordaba. Y el resumen es esto. Cuando tú tienes un monoatómico, no es lo mismo que un diatómico, digamos, cuando ya se forman moléculas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los grados de libertad. Realmente solo se considera 3 grados de libertad cuando ese caso es un gas monoatómico. Por ejemplo, los gases nobles. Que mira, aquí justo te dice helio, neón, argón, etc. Pero el oxígeno, el nitrógeno, estos ya son biatómicos. Y demás átomos, los otros gases. Y entonces, ¿dónde viene acá lo interesante? En el cálculo de la energía interna, ¿no? Que es 3 medios de nRT. Aquí está, 3 medios de nRT. ¿Qué más? Normalmente los otros gases que son biatómicos así, esos tienen otros movimientos, todos grados de libertad. No, normalmente están vibrando. Se considera así. Ya, pero para nuestro caso, que todos los problemas nos dice que es monotómico, la energía interna es 3 medios de nRT. Entonces, como sabemos eso, directamente podemos calcular. Ahí está.
Es la 3, ¿no? La energía interna, 3 medios de nRT. El N te dan 2 moles, ¿qué es? Te dan la energía interna, te pide la temperatura, ¿no? El R es una constante, si te acuerdas era 8 punto y tipo que el pi, ¿no? 314. Bueno, acá solamente hay que operar y te sale la temperatura. Pero ojo, la temperatura va a estar en Kelvin, ¿no? Que de esa manera se opera. Dice, ¿en cuánto aumentará la energía interna? Ok, de 1.5 moles del hielo, del helio al calentarlo, aquí está, un gas noble. O sea, es un monoatómico. 40 Kelvin. Bueno, está sencillo, ¿no? Directamente hay que aplicar esta fórmula. 3 medios de nRT. El N te lo dan, el R conocemos y la temperatura conocemos. O sea, la energía interna se conoce. Cambio la energía interna sería 3 medios de N, te lo dan 1,5, el R se conoce, y el cambio de temperatura 40 Kelvin. Operas y te sale el sistema internacional que es Joule. Un gas recibió 10 kilojoules de calor durante la expansión isotérmica. ¿Cuál es el trabajo realizado por el gas? Cuando dice que la expansión es isotérmica, significa que la temperatura se mantiene. Por lo tanto, si la energía se mantiene, ojo, significa que la energía interna no cambia, se mantiene. Por lo tanto, todo el calor que recibe solamente va a servir para hacer trabajo. Recuerda la primera ley de la termodinámica que decía, aquí está, que el calor va a servir para variar la energía interna y realizar trabajo. Como no hay cambio de energía interna, porque no hay cambio de temperatura, todo el calor se vuelve trabajo. Aquí está, todo el calor se vuelve trabajo y por lo tanto es el mismo. 10 kilojoules. Vamos con esto para terminar. La 6 te dice, ¿cuánto es? Voy a ver acá, ¿no? ¿Qué cantidad de calor recibieron 1.6 gramos de helio cuando se calentaron isocóricamente 120 Kelvin? Ok, isocóricamente, eso era volumen constante. No conocer, creo que lo tengo por acá en mi cuaderno. Creo que lo tengo en mi cuaderno, pero mira, aquí está. Bueno, oye, no me acordaba de esto. Bueno, el calor absorbido dice que es igual al 9 moles, que te lo dan. Bueno, se puede calcular, ¿no? Masa entre masa molar. Se ve a los 3 medios de la constante por la variación de temperatura. Y te sale calor. Voy a anotarlo porque no me acordaba de esto. Mira, el 7 dice, en un proceso adiabático, el gas realizó 50 kilojoules de trabajo. ¿Cuál es el aumento de su energía interna? Al decirte que es adiabático, te está diciendo que no hay pérdida de calor. Por lo tanto, todo este trabajo solamente sirve para variar la energía interna. ¿Ok? O sea, sería esos 50 kilojoules, pero solamente que negativo. Aquí está, ¿no? Los 50 kilojoules. El siguiente, la 8, te dice también nuevamente adiabático. La energía interna del gas disminuye de 120 joules. O sea, disminuye negativo. ¿Cuál es el trabajo que realiza el gas? Bueno, sería 120 joules, positivo. ¿Por qué? Nuevamente porque es adiabático, o sea, no hay pérdida de calor. Aquí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es adiabático, o sea, Q0, adiabático. La 9 dice, dos recipientes que contienen el mismo número de átomos de helio están conectados mediante un grifo. Ok, en el primer recipiente la velocidad media es 1 kilómetro por segundo y en el segundo 2 kilómetros por segundo. ¿Cuál es la velocidad si se abre el grifo? Bien, acá hay algo interesante. Ya, si de primero es 1 y del segundo es 2, cuando se juntan, ¿cuánto va a ser? ¿1.5? No, no, claro que no. Porque cuando hablamos de energía, estamos hablando del movimiento de moléculas, un medio de masa velocidad al cuadrado. Entonces, las energías cuando se juntan, esa energía se suma. Y es como que tienes un salón de alumnos bulleros y le metes otro, más bulleros, va a ser más bullero. No sé si valga la comparación, pero a lo que voy es que la energía depende del cuadrado de la velocidad. Y cuando se juntan, las energías se suman. Por lo tanto, el equivalente o la resultante sería justamente un medio de la masa, velocidad media al cuadrado, sería igual a esas sumas. Y al hacer esas sumas, al ser, digamos, los mismos elementos, la velocidad equivalente sería la suma de esas cuadráticas. Ya sacar la raíz es como un Pitágoras. Aquí está bien, ¿no? Sumamos las energías. Y aquí viene, ¿no? O sea, se va esto. Te da que la velocidad equivalente va a ser esto, un equivalente de esas cuadráticas. O sea, sacas raíz a esas sumas y te sale ese valor. Y sale más, ¿no? No sale más que el máximo. Por último, en el diagrama temperatura-volumen, el gráfico es una línea recta que conecta los puntos esto y esto. Determina el trabajo de un mol de gas durante la expansión de 0.1 a 0.2. En la teoría vimos que
para calcular el trabajo se puede hacer presión por volumen. Y acá no importa la temperatura, ¿no? Presión por volumen. Y entonces los volúmenes lo tenemos, hay un cambio ahí. Entonces se puede calcular bajo el área. Pero lo que nos dan es temperatura, no nos dan presión. Pero podemos convertirlo porque al final la temperatura y la presión hay una dependencia directa. Ok, entonces vamos a convertir la relación que tenemos en la temperatura, lo convertimos a relación de presión y lo digamos por el volumen. Ok, 0,1, 0,2 litros. Si es correcto, ok, vamos a irnos acá. Mira, aquí está. Tenemos las temperaturas, 1 mol es 1. Y aquí está, ¿no? El trabajo es la presión por el volumen. Pero al calcular el área bajo la gráfica se convierte en un medio de la presión por volumen, porque es como si fuera un triángulo. Ok, vamos a ver si lo puedo dibujar rapidito. Es algo así. Tú tienes presión por volumen, suponiendo que esta es la gráfica, ¿no? Este P, este B. Y tienes, por acá tienes otro valor de, sería feo. Acá tienes otro valor de presión 2 vamos a poner, presión 1, volumen 2. Al final, cuando tú sacas el área bajo la gráfica, que en este caso sería algo así, creo, ¿te parece? Bien, cuando te decía que es el área bajo la gráfica, mm, entonces tenemos acá un trapecio, ¿no? Que está un poquito feo acá, pero voy a ponerlo así. Chit, chit, ahí. ¿Cómo calculas el área de ese trapecio? Bueno, sería esto, o sea, la semisuma de base, ¿no? O sea, acá. Por eso es que es presión 1 más presión 2 entre 2. No por el triángulo, sino por esto. Por esto de acá. Y eso definitivamente es el delta de volumen, ¿no? La variación de volumen. Por lo que es un medio de las presiones por la variación de volumen. Ok, aquí está. Presiones entre 2 por delta de volumen. Entonces es importante, mira, acá lo hace es que le había preguntado, ¿no? No me queda claro. Pero definitivamente es por esto. Entonces ahí sale. Bien, creo que lo último que queda es un tema de eficiencia, ¿no? La eficiencia lo vemos en todo. Entonces esto ya no lo voy a hacer porque ya cerramos el tema. Ser vivo.